De pie, por favor, damos inicio. En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Saludar, estimados senadores, senadoras, a los asistentes, señor ministro, su equipo, a los invitados que concurren a esta sesión y damos lectura a la cuenta, señor secretario. Gracias, presidente. Sus señorías, muy buenos días. Señor ministro, muy buenos días. Representantes del Ejecutivo, muy buenos días. Invitados, invitadas, lo mismo, buenos días. Señor presidente, hemos recibido en esta secretaría una solicitud de la directora nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, señora Carola Díaz, en orden a que directores de esa organización puedan asistir en calidad de oyentes a las sesiones que se celebrarán los días martes 23 y miércoles 24, en el marco del estudio del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Se ofrece la palabra. Si no hay palabras, vamos a entrar a la orden del día. Yo quería, estimados colegas senadores, hacerlo formalmente en esta sesión. El señor ministro de Justicia nos invitó junto al subsecretario, su equipo, a una exposición hoy día en la mañana. Para los senadores que no pudieron concurrir, prácticamente estuvimos todos, pero quiero dejarlo constancia en esta comisión. Fue una muy buena reunión en que se expuso el conjunto de iniciativas, especialmente para lo que se denominaría, no sé, ministro, usted me corrige si es cárcel de alta seguridad y unidades especializadas de crimen organizado. Era una reunión informal desde el punto de vista de que una invitación a un desayuno, pero una reunión formal porque se expuso los detalles. Creo, ministro, hablo como presidente y creo interpretar a la comisión, todo el respaldo en tramitación. Yo lo que le pediría, con lo bien que hemos trabajado en los tiempos y sobre todo que estamos a punto de terminar este proyecto y estamos poniendo calendarios para otros proyectos, que nos pudiera señalar cuándo ingresa y cómo ingresa, de manera tal de también poder preparar a los equipos y poder tener, por la urgencia, por la premura, por la trascendencia del proyecto, la discusión y la celeridad, si la discusión inmediata o suma o lo que sea. Creo que la Comisión de Constitución está disponible, pero lo único que le pediría, esta reunión la hicimos a primera hora en la mañana, que pudiéramos tener ese trámite de manera tal de planificarnos. Nosotros hemos compartido con los senadores y senadoras los calendarios de los proyectos que vienen. Pero eso, si no hay más, señor secretario, que le diéramos curso a la orden del día. Gracias, presidente. Señor presidente, corresponde en esta sesión ocuparse de algunas cuestiones que están pendientes a propósito del proyecto de ley sobre el sistema notarial. Lo primero es la que se refiere a la indicación 423. Esa indicación 423, señor presidente, está en la página 380 de nuestro comparado. Página 380, sus señorías, de nuestro comparado. Si votamos algo por un tema de diferencia, si viene a la hora o la esperamos o eso. Perdón, ¿qué página? ¿Qué página? Sí, señor presidente, página 380. Señor presidente, ahí... Con todo lo que ha llovido, yo creo que... Señor presidente, ahí en la página 380 entonces está la indicación 423, es de la senadora señora Rincón. Propone agregar en el proyecto de ley un artículo transitorio nuevo que dice lo siguiente: no obstante lo dispuesto en el artículo 447 del Código Orgánico de Tribunales, el presidente de la República estará impedido de determinar la creación de nuevos oficios conservatorios que tuvieran a su cargo registro de propiedad de aguas, tratándose de la inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas, mientras se encuentren pendientes los plazos establecidos en los artículos 1 y 2 transitorios de la ley número 21.435, que reforma el Código de Aguas, establecidos para la regularización de los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de la citada ley, de aquellos usos que fuesen regularizados por la autoridad competente en conformidad a los procedimientos que la ley señala expresamente, y de los derechos de aprovechamientos de aguas constituidos
por acto de autoridad competente, en tanto estos o aquellos no estuvieran inscritos o regularizados e inscritos, según sea el caso, en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces correspondiente. Con todo, tratándose de procedimientos de regularización o de inscripción iniciados dentro de los plazos señalados en la ley número 21.435, pero que no hubieran concluido dentro de los plazos que la ley establece, los términos legales se prorrogarán de pleno derecho hasta la conclusión total de la última de las tramitaciones de regularización o inscripción respectiva, incluyendo la etapa judicial por negativa del conservador competente a practicar la inscripción solicitada en conformidad a las disposiciones citadas en el inciso precedente. Vencidos todos los términos legales y prórrogas de pleno derecho referidas y establecidas en esta ley, los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas regularizados y debidamente inscritos, a los que se refieren las normas transitorias de la ley número 21.435 señaladas en el inciso primero de esta norma, tendrán el derecho de mantener y amparar su dominio en los registros de aguas del conservador de bienes raíces ante quien hubieran iniciado su regularización o inscripción respectiva, por el término de 10 años o hasta que procedieren a la enajenación por cualquier causa de sus derechos de aprovechamiento de aguas, ambas circunstancias a elección del titular del respectivo derecho. Su presidente, respecto a este asunto, además cabe mencionar que el senador señor Galilea nos ha entregado una propuesta de solución normativa que acompaña con una serie de fundamentos justificativos de la propuesta. Eso, y sus señorías lo tienen a su disposición. Y, señor presidente, si me ruego me disculpe, el senador Solaraya también nos ha entregado una propuesta que tiene la misma redacción. A ver, ¿cómo lo hacemos? Nosotros habíamos encomendado principalmente al senador Galilea Araya trabajar una indicación, precisión, teniendo en consideración que principalmente afecta los conservadores de su jurisdicción. Pedro había hecho la referencia, no hay derechos de autoría intelectual. Rodrigo, si le parece que pudiera darle lectura y explicarlo y sin perjuicio, luego le damos la palabra al Ejecutivo. Ok, gracias, presidente. Recapitulando, en la sesión de la comisión pasada abordamos este tema que tiene por objetivo simplemente dar facilidades, y yo creo que esa es la expresión más correcta, hacer más fácil todo lo que es la regularización de derechos de aguas que impuso el nuevo código de agua. En las normas transitorias viene el detalle de cómo se deben hacer estas cosas, nace de normas permanentes, pero es algo absolutamente relevante para la nueva orgánica que establece el Código de Aguas de derechos que están efectivamente bien constituidos, bien reconocidos. No basta simplemente con ser reconocido como socio en una asociación de regantes, en un canal respectivo, sino que aquí tiene que haber algo formal, judicial, en fin, tiene varias alternativas. Esto es particularmente complejo para las agrupaciones de pequeños propietarios que en general traían el uso más bien consuetudinario de traspasar y traspasar y traspasar. Hay mucho que tiene que ver con sucesiones que probablemente nunca han estado regularizadas, que viene con origen en inscripciones de tierra y no necesariamente de agua antiguamente. Recordemos que antiguamente el agua estaba asociada a la tierra, después quedaron como tema independiente. Entonces consideramos, varios de los senadores, que este problema, que hasta donde hemos monitoreado se ha suscitado solo en 3 partes, en la región de O'Higgins, en la región del Maule. En O'Higgins creo que el problema es Rancagua-Doñihue, creo. En Maule es Talca-San Clemente. Y no recuerdo bien si es Ñuble o Biobío, también se producía, ¿el secretario sabe? Creo que en Ñuble también se producía lo mismo. Creemos que toda esta regularización que impone el nuevo código debe darse donde está inscrita la propiedad, que probablemente antes de hacer el paso, es decir, que terminen de tramitar. Entonces usted pidió, que era para aplicar, entonces usted dijo, me parece que la indicación que proponía la senadora Rincón es demasiado larga, si podíamos simplificarla. Conversamos con ella, con el senador Araya, estamos de acuerdo en una redacción que está en 2, que lo deben haber visto ya, que son 2 incisos.
Paso a leerlo, presidente. ¿O lo quiere leer con mejor voz el secretario? Ya. Sí. Extensas reuniones, me imagino. Ya, muy bien. En los casos, paso a leer los dos incisos, presidente. En los casos en los que antes del vencimiento de los plazos establecidos en los artículos 1 y 2 transitorios de la Ley 21.435, que es la modificación del Código, para la determinación, regularización e inscripción de derechos de aprovechamiento de uso de agua, se hayan creado o se creen nuevos oficios conservatorios que estuvieran a su cargo el registro de propiedad de aguas, la regularización y o inscripción deberá practicarse ante el conservador de bienes raíces primitivamente competente, debiendo concluirse en hasta la última de las tramitaciones de regularización o inscripción respectivas, incluyendo las etapas administrativas ante la Dirección General de Aguas u otros servicios por mandato legal, y la etapa judicial por negativa del respectivo conservador a practicar la inscripción solicitada. Esto último porque el Código trae la alternativa de que si la DGA se niega a una inscripción, uno puede acudir al juez. Vencidos los plazos señalados en el inciso anterior, tratándose de derechos de aprovechamiento o de uso de agua cuyos titulares lo sean, también de los inmuebles a que dichos aguas accedan, la determinación, regularización e inscripción de los respectivos derechos de uso de agua o su perfeccionamiento en conformidad al artículo 170 bis del Código de Agua deberá practicarse en el conservador de bienes raíces en que se encontrara la inscripción de dominio de tales inmuebles. Esto era cuando venía la asociación antigua, que en muchos de los casos los pequeños propietarios que nunca hicieron las respectivas posesiones efectivas y fueron regularizando eso. Entonces, creemos que esto facilita el cumplimiento de lo que establece el Código. Es, en la práctica, para estos tres casos, hemos preguntado en el Ministerio de Justicia, no se prevé nuevos cambios de este tipo y, por lo tanto, es algo sumamente acotado y creemos que de esa manera estaría mejor resuelto. O sea, no habría problemas de resolución jurídica y sería una facilidad para todos aquellos propietarios de derechos que tienen que ser regularizados. Ese es, en palabras muy sencillas, el único objetivo de esta indicación. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Araya. Gracias, presidente. Solo complementar a lo que dice el senador Galilea lo siguiente. Este artículo no modifica en nada el sistema registral que estableció el Código de Aguas. No se toca ese tema, eso sigue tal cual. El problema de esto se suscitó, según me explicaron las personas de la sexta y la séptima región, se dio porque cuando entró en vigencia la última modificación al Código de Aguas, ellos empezaron el proceso de regularización. En el tiempo intermedio, el Ministerio de Justicia, producto del decreto del, creo que el 1515, separó territorios jurisdiccionales y abrió nuevos conservadores. Entonces quedó un grupo de gente que estaba haciendo estas regularizaciones en un intertérrito y que se produjo un problema porque ya habían empezado a hacer las regularizaciones en el conservador respectivo, pero al crearse el nuevo les correspondería, entre comillas, volver a foja cero, hacer todo de nuevo en el nuevo conservador. Entonces lo que se plantea con esto es que básicamente el conservador que tenía la competencia en el momento de iniciarse el proceso de regularización la mantenga hasta que se dé cumplimiento a los plazos que estableció la ley 21.435. Entonces esto es una solución bastante sencilla porque en el fondo lo único que hace es mantener la competencia del conservador original para practicar la inscripción. Y esto más, como lo señalamos en la sesión pasada, tiene los correlatos de que en el caso de que haya oposición, tiene que ver también con la jurisdicción del tribunal que debe conocer del asunto, de la DGA, entre otras cosas. Muchas gracias, senador. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, señor Ministro. Señor Presidente, por su intermedio, esto es producto de una larga discusión que ha correspondido a oficios y respuestas de oficio que ha tenido el Ministerio de Justicia con la senadora Rincón en particular. Asunto respecto del cual también el Ejecutivo ha consultado a la Dirección General de Aguas. Las prevenciones del Ejecutivo siempre han sido en orden, en primer lugar, a que en este proyecto de ley no se tomen decisiones respecto a aspectos regulatorios sustantivos en materia de aguas. Lo segundo, que no se utilice ninguna de las reglas que se están estableciendo a propósito del régimen de notarios y conservadores como un mecanismo implícito de prórroga de las aplicaciones de la regla de la ley 21.435. Y lo tercero es evitar que, producto de una reforma de estas características, tengan consecuencias colaterales en la regulación sustantiva de derecho de agua.
Una inquietud similar existe en la Cámara de Diputados, en cuyo caso está el proyecto de ley que modifica la ley 21.435 en el Código de Aguas en particular, respecto a los temas de los oficios conservatorios, y que se aprobó una norma que que busca un similar propósito a la que ha planteado el senador Galilea, pero en la modificación de la ley 21.435 con algunos detalles, indicación que fue presentada por la diputada Consuelo Veloso y que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo en esto, dadas las prevenciones que yo he señalado, es decir, cuáles son las inquietudes que ha podido recabar, si lo que se entiende es simplemente establecer una regla que está vinculada a la gestión del conservador, por cierto, corresponde legítimamente a vuestras señorías que tomen la decisión. En el entendido bien que lo que se está tratando de buscar es una simplificación de trámites. Sin embargo, cumplo con advertir dos cosas. La primera, de que la norma que se estaría aprobando sería distinta a la de la Cámara, por lo cual, evidentemente, probablemente este es un asunto que terminaría siendo resuelto en la mixta, pero por un tema de transparencia hago referencia al boletín 16.111-01. Y en segundo lugar, que el inciso segundo, por su intermedio, señor presidente, que estaba en la propuesta de el senador, sí tiene una regla que altera la regla de competencia, porque en la actualidad, en los derechos de aprovechamiento a los cuales se regularizan están asociados al conservador que está asociado a la bocatoma y no al tema del inmueble. Yo entiendo que esto es una regla que sí tiene una incidencia, que tiene una explicación en la que ha señalado el senador y por lo tanto sería la única advertencia. Sin perjuicio de eso, en lo demás el Ejecutivo entiende que mientras no constituya una modificación sustantiva a la regulación de derechos de agua, ni a la aplicación de las normas transitorias de la ley 21.435, estadas dentro de los rangos de gestión administrativa. Saludamos. Sí, sería bueno tener a la vista el texto. Ya. Ese. Perfecto. Para trabajar con el mismo. Se ofrece la palabra. Claudia. Sí, gracias, presidente. En el tenor, digamos, de que esta discusión la tenemos ya hace una o dos sesiones anteriores, o por lo menos la hemos visto en otras sesiones, entiendo que la nueva propuesta que trae el senador Galilea, por cierto, es bastante más acotada que la indicación de la senadora Rincón. Eso es verdad. Sin embargo, producto de las advertencias que hace el Ejecutivo, a mí me genera la inquietud y por lo tanto creo que podemos estar cambiando una situación más compleja y creo que desde esa perspectiva es mucho más sano dar el debate en la ley que corresponde, como es el Código de Agua, y por lo tanto desde esa perspectiva yo no estaría en disposición de apoyar esta nueva propuesta de indicación. Y sobre todo porque lo que se plantea como uno de los orígenes a solucionar, que tiene que ver con que a la creación de nuevos oficios de conservadores de bienes raíces, las personas que ya estaban en tramitación con el conservador que hoy día le puede cambiar, digamos, la tuición, tendrían que volver obligadamente a fojas cero con un nuevo conservador o conservadora de bienes raíces. Y yo entiendo que de la explicación que ha dado el Ejecutivo en dos sesiones anteriores es que eso no es así, puede terminar el trámite, en tanto sería una situación excepcional con quien partió, digamos. Entonces no es que obliga a todo el mundo a echar pie atrás de lo que había hecho con un conservador e irse al del nuevo oficio que le correspondería por la tuición. Si estoy equivocada, que se me corrija, pero entiendo que esa es la respuesta que se ha dado tanto en los oficios que se nos contó, que se le había contestado a la senadora Rincón, como en una sesión anterior. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, si ese es el origen del tema, me parece que la indicación es innecesaria, puesto que ha sido totalmente aclarado que, y en el marco de la historia de la ley también, de que pueden seguir con los conservadores con los cuales iniciaron sus trámites. Gracias, presidente. Gracias, Pedro. Presidente, respecto a lo que dice el ministro, yo lo comparto con él. Esta indicación no busca alterar sustancialmente el régimen de procedimiento de inscripción, si lo único lo que se hace cargo es un problema de competencia.
Y yo discrepo de la senadora Pascual, porque si esto fuera como dice el Ejecutivo y como sostiene la senadora Pascual, no estaríamos presentando esto. Hoy día hay un problema práctico real, si esto surge de asociaciones de canalistas que han tenido problemas respecto de los procedimientos de inscripción. Entonces, lo único que se está señalando es mantener la competencia del conservador que originalmente la tenía hasta antes de la creación de los nuevos oficios, mientras se llevan adelante los procesos de regularización. Aquí no se está tocando procedimiento ante la DGAC, no se está aumentando plazo, nada, se mantienen los mismos plazos, se mantiene el mismo criterio que tiene la ley, solamente se clarifica quién es el conservador competente para practicar la inscripción respecto de aquellos que la estaban realizando antes de la separación de oficios que se hizo por parte del Ejecutivo. Y yo vuelvo a insistir, este es un problema que hoy día existe y que a pesar de los oficios que con razón señala el Ministerio que han ido y venido, no se ha aclarado el punto y por eso estamos en la discusión de este punto. Si me permites, en la línea que tú señalabas, Rodrigo, en el inciso segundo se dice, vencidos los plazos señalados en el inciso anterior, tratándose los derechos de aprovechamiento y en uso de aguas cuyos titulares lo sean, también de los inmuebles de dichas aguas, a que dichas aguas accedan. Ahí tiendo a ver la discusión que pudiéramos modificar la regla. ¿Sería posible clarificar ese concepto? Perdona, Claudia, quería hacer ese punto, si situamos ahí un punto de perfeccionamiento, de precisión. Adelante. Presidente, yo quería agregar una pregunta a propósito de la intervención del senador Araya, para poder tener más claridad aún al Ejecutivo por su intermedio. Si está explicado de que pueden continuar con el conservador que iniciaron y que fueran las situaciones que se están contando acá, ¿hay alguna posibilidad de resolverlo con alguna comunicación administrativa sin modificación legislativa para que no se sigan dando esas interpretaciones? Pregunto. Nada más. Por favor. Gracias, presidente. Primero que nada, saludar al ministro, a su asesor, a los senadores, a la secretaría, quienes nos acompañan. Disculpar el retraso. Tengo una duda, porque una de las últimas cosas que señaló el ministro es que, de aprobar la indicación del senador Galilea, seguramente esto terminaría yendo a mixta, porque estaría en contra de lo aprobado por la Cámara. Pero esto es un transitorio nuevo propuesto. No sé si hay algún artículo respecto a esta materia, que no lo encuentro acá. No hay, en la Cámara no... ¿Es un proyecto distinto de la Cámara? Ok. En este proyecto que estamos viendo no se legisló en la Cámara sobre eso. Ok, gracias, presidente. Estimados, si podemos generar la discusión, si les parece, para tratar de despejar algunas dudas. A mí me resulta con alguna incertidumbre esta situación que el ministro indicaba. Inciso segundo, venció los plazos en el inciso anterior, tratándose de derechos de aprovechamiento o de usos de aguas cuyos titulares lo sean también de los inmuebles a que dichas aguas acceden, la determinación, regulación, inscripción. Nosotros en la discusión que dimos del Código de Agua tratamos de homogeneizar, de regularizar, de obligar a que no tengamos esta incertidumbre de la inscripción de derechos de agua, que como estaban en gran medida independientes del titular de la propiedad, teníamos la incertidumbre de saber de quién eran. Por eso se estableció esa norma que creo que era uno de los núcleos del Código de Agua, de poder decir usted tiene que regularizar, tiene que inscribir, y quienes lo hicieron de manera especulativa caducaban sus derechos. Entonces, abriría la discusión si pudiéramos, a propósito de esta indicación, que claramente es un transitorio, en eso creo que hay consenso que tenemos que regular esta situación que se está produciendo en estas tres regiones por situaciones de creación de nuevos oficios, no genere un precedente para judicializar derechos de agua en una ley que aprobamos por una contundente mayoría. Abro el debate sobre eso, sobre ese punto. Okay. Que a propósito me gusta entender bien
Ya, en el inciso primero pareciera que no hay mayor tema. El inciso segundo, quiero entender bien si la objeción del ministro es la siguiente. La norma del Código de Aguas, la ley vigente, establece que el conservador competente para hacer las inscripciones es en el cual está ubicado la bocatoma o eventualmente también el embalse, tratándose de aguas que vienen de... Entonces, su preocupación es que el inciso segundo estaría cambiando la norma permanente del Código de Aguas. Eso es lo que quiero entender así. Y si me permite un complemento, señor presidente, por su intermedio al senador, y en rigor, ocupando una regla de regularización para volver sobre una regla de competencia propia del Código de Agua. Así, mi único tema es que nosotros estemos tomando, a propósito del proyecto de notario y conservadores, una modificación a la regla del Código de Aguas en materia de registro. Eso es esencialmente. Y por eso hemos sido especialmente cuidadosos en este punto. Y si me permite además, señor presidente, por su intermedio, en relación a la consulta de la senadora Pascual, tal como constan en los oficios, el Ejecutivo entiende que la manera de ordenar y sistematizar esto es por una interpretación uniforme que se podría hacer por vía administrativa. Yo entiendo la lógica del inciso primero desde el punto de vista de la certeza, pero el inciso segundo, en nuestra opinión, ya es entrar en una dimensión de cambio de la regla de inscripción que ya no es propia de este proyecto, sino que de la discusión del Código de Agua. Aceptaré la explicación del ministro de Justicia. No, porque efectivamente en la manera en que está redactado, dado que hace mención a que es después de vencidos los plazos de regularización, efectivamente se puede producir una confusión y terminar alterando la norma permanente del Código de Aguas en relación a que lo que vale, o sea, la inscripción es bocatoma o embalse y no el lugar donde estaba el inmueble al cual originalmente accedían los derechos de agua. Me parece válida la preocupación, así que yo propondría en ese sentido votar solamente el inciso primero propuesto, presidente. Estoy de acuerdo, gracias por la discusión, creo que es una buena discusión. Si le parece, en votación, perdón, Rodrigo. Sí, adelante. No estamos acelerados. Es algo además que nunca me apasionó cuando estudié Derecho. Estoy con una duda respecto al proceso de inscripción, entonces si me dan un par de minutos para revisarlo, y por mientras poder avanzar en el otro inciso. Lo que pasa es que lo que yo me acuerdo, y que en esto puedo estar equivocado, es que esto hace referencia a las constituciones de derecho a agua que se hacen por acto de la DGA administrativo, que era este nuevo procedimiento que se estableció. Entonces, claro, lo que dice este artículo que yo tiendo a entender es que en el fondo, una vez que la DGAC dicta la resolución que concede los derechos de agua, ahí se produce la inscripción. Y con esa inscripción la asocian al predio. Porque ahí es donde me pierdo, porque hubo una discusión, yo me acuerdo cuando discutimos este tema de inscripciones. Eso es lo que la ley estableció, fue porque hoy día, o antes de que aprobáramos la modificación del Código de Agua, lo que había eran muchos derechos de agua reconocidos solo administrativamente que no estaban inscritos. Ahora lo que se quiere hacer es que todos estén inscritos, entonces se otorgó un plazo para que se inscribieran aquellos derechos de agua que no estaban inscritos y si venció el plazo no lo hacían, caducaban. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es que esa inscripción, ¿dónde se realiza? Porque no siempre es la bocatoma puede ser la bocatoma. Hay algunos que pueden, lo que creo entender, y esto, si me equivoco, pido las disculpas del caso, entiendo que producto de las resoluciones que está dictando la DGAC, porque esto se daba por las asociaciones canalistas que antes tenían una sola inscripción, que era como la que inscribía los derechos de agua. Producto de esto empezaron a haber inscripciones individuales respecto de que cada uno tenía por agua que le llegaba o le llegaba al predio. Entonces, esto entiendo que, es que por eso yo entonces, por eso que esta norma lo que buscaba esclarecer es que efectivamente que esa resolución de la DGAC que se refería a aguas que eran de un determinado predio estuvieran inscritas en el mismo conservador donde estaba el predio. No era cambiar el procedimiento. Yo creo que la argumentación que señalaba
el ministro y que recoge Rodrigo es que esta redacción podría generar una contraexcepción de lo que regulamos. Y creo que nosotros tenemos que hacernos cargo que claramente en estos 3, 4 conservadores hay un problema y yo creo que el artículo está muy bien redactado en la primera parte que despeja esa duda. Pero la mecánica de la nueva constitución o la nueva inscripción, creo que nosotros no es materia de esta discusión. Y sin perjuicio de eso, yo lo que propongo es que votemos el inciso segundo, rechazamos votamos el primero, rechazamos el segundo. También nosotros hemos mandatado a la propia comisión, a la propia secretaría para hacer una revisión de unos 10, 15 días exhaustivo. Si hubiera alguna duda en la especialización que tú bien dices, Pedro, nadie de nosotros es experto. A mí me tocó presidir la comisión de Constitución, que fue y ahí siempre reconozco el ministro Moreno de Obras Públicas, terminó esta comisión siendo un eterno protagonista, y también el director general de Agua de turno, que era un señor de apellido Carlos Esteve, que era del gobierno anterior. Fue un trabajo muy bueno y que logramos anterior. Y logramos hacerlo. Entonces, propondría esa fórmula. Si hay alguna situación que no pudiéramos vislumbrar, pero creo que ha quedado despejado que el inciso segundo en esto más bien podía traernos inconvenientes que acierto. Luz. Sí, presidente, yo concuerdo en que hay que votar el inciso primero, porque no hay que olvidar que estamos viendo un proyecto de ley que se refiere a notarios, conservadores y archivadores, y particularmente en este caso es solucionar ese problema, producto de este proyecto de ley que puede crear nuevos oficios. ¿Qué pasa, no es cierto?, con aquellos que están regularizando, inscribiendo sus derechos de aprovechamiento de agua, que tiene un plazo establecido por el Código de Agua, para que no pierdan todo ese tiempo? Se mantiene lo que dice el inciso primero, ¿no es cierto?, que se mantienen con la inscripción adelante en el conservador en que están. Entrar a regularizar otra materia que puede ser muy pertinente no es en este proyecto, es en el otro. Pero el inciso primero, estoy de acuerdo, presidente. Gracias. ¿Parece, estimado, si ponemos en votación el inciso primero de la indicación que... ¿Sí? Gracias, presidente. Démosle lectura al 170. Gracias, presidente. Señorías, el 170 bis que aparece mencionado en el inciso segundo de la norma que se propone, del Código de Aguas, dice lo siguiente. Artículo 170 bis. Toda solicitud destinada a perfeccionar o completar los elementos o características esenciales del título del derecho a aprovechamiento de aguas se someterá a la Dirección General de Aguas por medio de un procedimiento administrativo especial que se tramitará en conformidad al párrafo primero de este título. Para estos efectos, se tendrá a la vista lo dispuesto en los artículos 7, 309, 312, 313 y demás disposiciones de este Código, lo que correspondan. Una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la resolución administrativa que perfeccione el título del derecho a aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas, dentro del plazo de 15 días hábiles, procederá a registrar el derecho en el catastro público de aguas dispuesto en el artículo 122. Asimismo, el titular del derecho, cuando corresponda, deberá requerir al conservador de bienes raíces respectivo que deje constancia del registro efectuado en el catastro público de aguas al margen de la inscripción del derecho a aprovechamiento de aguas. Lo dispuesto en los incisos anteriores también será aplicable a la solicitud de perfeccionamiento del título del derecho a aprovechamiento de aguas que hubiese sido determinado en una resolución dictada por el Servicio Agrícola y Ganadero. Hasta ahí llega la norma. Yo de la lectura entiendo que el artículo 170 bis es la norma general y el primero y segundo transitorio son las excepciones para los derechos de agua no regularizados o no inscritos. Entonces, sigo pensando que hay que aprobar el inciso primero, y respecto al inciso segundo, si se quiere modificarlo del artículo 170 o aclararlo, debiera ser una modificación al Código de Agua y no en este proyecto. Es mi impresión, también señalando que tampoco soy experta en derecho de agua.
Presidente, yo creo que lo que corresponde, efectivamente, al 170 bis, como dice la senadora Berger, es norma permanente de determinación, regularización, y hace referencia al conservador de bienes raíces respectivo, que por regla general del propio Código de Aguas es el lugar donde está ubicada la bocatoma o el embalse en cuestión. Yo creo que efectivamente el inciso segundo propuesto podría terminar alterando una norma permanente y no creo que sea lo que corresponde al menos discutir en este proyecto de ley. El inciso primero, que se refiere a las regularizaciones que están en trámite por mandato, me parece que están bien abordados en el inciso primero, así que creo que es mejor hacerlo así. Entonces, vamos a poner en votación el inciso primero de la propuesta que ha realizado el senador Galilea y el senador Araya. Démosle lectura de todas maneras para todos los efectos y procedemos a la votación. Gracias, presidente. Señor presidente, la norma diría lo siguiente, y sería un artículo transitorio nuevo. Ya habría que ver la ubicación dentro del conjunto de artículos transitorios. Pienso que tal vez debería ser el último, ¿no? En realidad no hay mayor problema que fuera el último. Claro, probablemente sí, el último. Artículo transitorio, entonces. En los casos en los que, antes del vencimiento de los plazos establecidos en los artículos primero y segundo transitorios de la Ley número 21.435, para la determinación, regularización o inscripción de derechos de aprovechamiento o de usos de aguas, se hayan creado o se creen nuevos oficios conservatorios que tuvieran a su cargo registro de propiedad de aguas, la regularización y o inscripción deberá practicarse ante el conservador de bienes raíces primitivamente competente, debiendo concluirse en este hasta la última de las tramitaciones de regularización o inscripción respectivas, incluyendo las etapas administrativas ante la Dirección General de Aguas u otros servicios por mandato legal, y la etapa judicial por negativa del respectivo conservador a practicar la inscripción solicitada. En votación. Señor presidente, somete a votación este artículo transitorio que ha sido propuesto. Entiendo que, señor presidente, perdón, entiendo que esta propuesta, senador Galilea, entiendo que esta propuesta es suya, pero también es del senador Araya. No sé si la firma también, ¿sí? Ok, entonces esta propuesta del senador, de los senadores Galilea y Araya. Senadora Soraya Bensperger. A favor. Senadora Soraya Pascual. A favor. Senador Soraya. Senador Sor Galilea. Señor presidente. A favor. Senadora Soraya Pascual. Yo quisiera argumentar, porque entendiendo, digamos, que esta primera parte, este inciso que estamos votando, viene a estar más conforme a lo que se pretendía, a propósito de explicar que puede estar y que no puede, sino que aquí lo hace imperativo, debe concluirse toda la tramitación en el conservador en el cual se inició, el oficio en el cual se inició. Me genera duda la penúltima coma en adelante, hasta el punto final que dice incluyendo las etapas administrativas ante la Dirección General de Agua y otros servicios por mandato legal y la etapa judicial. Y esto porque todo esto se gatilla antes del vencimiento de los plazos, entonces es obvio que tiene que ser todo tramitado en el mismo, no sé si es redundante o tiene alguna implicancia. Y solo por eso me voy a abstener, presidente. Señor presidente, resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa, 1 abstención. Aprobado. Habría que pronunciarse, presidente, respecto de la propia indicación 423. Esta Secretaría entiende que esta norma, que se acaba de aprobar por sus señorías, entra por el 121 del reglamento. Sí, usted tiene la razón, debiéramos votar la indicación 423 en contra por los argumentos. Señor presidente, somete a votación la indicación 423. Senadora señora Bensperger. En contra. Senadora señora Pascual. En contra también. Senador Soraya. Senador Sor Galilea.
Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación respecto a la indicación 423, 5 votos por el rechazo. Rechazada. Continuamos. Señor presidente, sus señorías también tienen a su disposición una nueva disposición transitoria que se hace cargo de la situación de los notarios que tienen a su cargo, su administración, los registros de minas. Esta disposición transitoria ha sido propuesta por el Ejecutivo y su tenor es el siguiente. Artículo transitorio. Los notarios que por aplicación del artículo 448 del Código... No tiene. Esta es, señor Luz. Sí. Artículo transitorio. Los notarios que por aplicación del artículo 448 del Código Orgánico de Tribunales, que esta ley sustituye, estuvieran actualmente encargados de llevar a alguno de los registros a los que se refiere el artículo 446 del Código Orgánico de Tribunales, continuarán a cargo de estos, hasta que, existiendo en la comuna o agrupación de comunas un conservador, se produjere la vacancia del cargo de notario. Con la vacancia en el cargo deberá hacerse la entrega al correspondiente registro al conservador competente. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, esta es una norma que fue solicitada con el propósito de dar transición y no alterar el régimen que actualmente existe y se aplica un criterio general que existe en otro lugar, en otras disposiciones de transición, en términos que simplemente este cargo se extingue una vez que se encuentre el cargo vacante, es decir, en este caso en concreto, el de notario estuviese vacante y se crea el nuevo régimen conservatorio. De ese modo no se altera y se mantiene la continuidad respecto a este registro en particular. Se ofrece la palabra. Luz. Si la Secretaría pudiera leernos el artículo 448 aprobado en este proyecto, que ya no lo encuentro. En la página 167 del comparado. En la página 167 del comparado. Ahí figura la indicación 152 bis. Esa era la indicación. Esa indicación, 152 bis, es de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Esta indicación fue aprobada con enmiendas. Y la enmienda consistió en decir, salvo el registro de minas y el de accionistas de sociedades propiamente mineras. Por lo tanto, el artículo 448 que propone la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, que dice, en las comunas o agrupaciones de comunas en que hubiera un conservador, corresponderá a este encargarse de todos los registros conservatorios señalados en el artículo 446, habría que agregar, salvo el registro de minas y el de accionistas de sociedades propiamente mineras. Así quedaría finalmente ese artículo 448. Se ofrece la palabra. Ejecutivo. Por su intermedio, señor presidente, según lo discutido en esa sesión, hubo un pequeño ajuste adicional. ¿Por qué? Porque en este caso lo que dice la norma que aprobada en la Cámara de Diputados es que habiendo conservador de bienes raíces, toca a este llevar todos los registros conservatorios. Y nosotros ahí se hizo presente que en los casos de los conservadores de mina tienen ciertas reglas especiales. Y se explicó que existen ciertas notarías que llevan
los registros de mina, ¿ya? Entonces, esta regla mantuvo este principio. Habiendo conservador, toca a este llevar todos los registros conservatorios, todos los registros que refiere el artículo 446, entre los cuales está el de minas y el de accionistas de sociedades propiamente mineras. Y aquí además se hizo como un agregado que decía que se encuentran sujetos a una legislación especial. O sea, lo que aquí se intentó salvar es que no obstante esta regla, habiendo regla especial, que en este momento en la legislación de mina es consistente, pero pudiera no serlo porque lo difiere un reglamento, dejar a salvo eso para que en el caso de que hubiese un registro conservatorio de minas, pudiese eso ocurrir, ¿ya? Luego, la segunda cuestión es que existió la preocupación de la Comisión de no alterar la situación de las notarías que hoy día llevan registros de conservadores de minas. Entonces, en sesión, yo lo tengo aquí anotado de fecha 29 de mayo, se comprometió por el Ejecutivo traer una disposición transitoria que dejara a resguardo de la situación de esos notarios que tienen el registro de minas para efectos de que estos continúen llevándolo hasta, 1, no se cree un nuevo oficio conservatorio, y 2, creándose hasta que además esa notaría no quede vacante. Así, de alguna forma, se asegura que ese notario que de alguna forma asumió un cargo de esas características del cargo se mantengan hasta su continuidad, hasta que quedara vacante. Eso. Adelante. Me queda una sola duda. Estoy de acuerdo con ambos casos, pero el 448, que es la norma general aprobada, ¿no es cierto?, no establece, o sea, establece como excepción pareciera definitiva el que todos los registros van a estar a cargo de los conservadores cuando estos se creen, a excepción de el registro de mina y el de accionistas de sociedades propiamente mineras. ¿No debiera agregársele ahí la referencia a esta disposición transitoria para que no queden en contradicción? Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que el 448, por eso quería relevar la parte de la referencia a dejar a resguardo la regulación especial, ¿ya? Entonces, más importante que la excepción del registro de minas o de accionistas de sociedades mineras es cuando existe una norma especial, dejar a resguardo esa normativa, que como dije, hoy es coincidente, pero pudiera no serlo y pudiese establecerse unos territorios distintos al criterio del Código Orgánico de Tribunales. Entonces, nos parece que la norma transitoria es necesaria, resuelve la situación de hoy en día que son coincidentes, dejar intactos los oficios notariales que llevan los conservadores de mina hasta que estos quedaren vacantes. Eso, y quizás la del 448 pudiese enfocarse más bien en la excepción de registro de mina y de accionistas de sociedades mineras cuando estos estén sujetos a una regla especial diferente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Pongamos en votación la... Señor presidente, solo una cuestión. Señor presidente, si se autoriza a esta secretaría poder efectuar algunas enmiendas de técnica legislativa y de redacción, porque... Sí. Y sí, solo corroborar que efectivamente está la última frasecita aquella de que se encuentran sujetos a su legislación especial. Eso quedó en todo caso en el capítulo de modificaciones, eso está ahí. Señor presidente, somete a votación el artículo transitorio sobre el registro de minas en los términos que se han señalado. Senadora señora Bensberger. A favor con los cambios conversados. Senadora señora Pascual. A favor, con los cambios también conversados y nuevamente explicados. Senador Soraraya. Senador Galilea. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. No nos queda nada más, señor presidente.
informa el secretario que no quedan artículos pendientes. Yo quiero agradecer especialmente a los colegas senadores y senadoras la discusión. Hemos dado discusiones bastante sustantivas, se han modificado criterios, se ha hecho, creo, una legislación coherente. Agradecer, ministro, también a usted y su equipo que en los trabajos técnicos han ayudado y nos han colaborado en la construcción de mejorar indicaciones o sacar algunos temas, y creo que hay un proyecto consistente. Antes de darles la palabra a los colegas y al ministro, nosotros tenemos un acuerdo de darle tiempo a la Secretaría. Yo creo que deberán ser unas 2 semanas, si parece, para adecuar, para hacer una revisión en conjunto, para adecuar algunas inconsistencias que desde el punto de vista de la redacción, y que la Secretaría informará, y debiéramos darnos una jornada por lo menos de revisión antes que ustedes hagan el informe a... Nosotros les vamos a mandar a ustedes, por supuesto, el texto. Correcto. Corregido, ajustado, adecuado. Correcto. Eso, agradecerle a los colegas, y le ofrezco la palabra a los señores senadores. Luz. Presidente, en el mismo sentido que usted señala, agradecer, ¿no es cierto?, a la Secretaría, particularmente también al ministro y a sus asesores el haber dado término a este proyecto. Se nos viene una comisión mixta importante, pero comparto con usted que ojalá la Secretaría, cuando pueda terminar la revisión, que efectivamente va a ser harto exhaustiva, nos hiciera llegar el nuevo comparado de cómo queda el proyecto, y ahí también usted nos diera unas 2 semanas para que lo revisemos con los apuntes que tenemos, y en esa sesión de revisión total ya nosotros podamos llegar acá con el texto final leído y a plantear solamente las inquietudes que tenemos o dudas de que no nos hayamos acordado de haber aprobado algo, haberlo aprobado en otro sentido. Eso, presidente. Muchas gracias a usted también. Gracias, senadora. Pedro. Gracias, presidente. Bueno, agradecer el trabajo de la Secretaría del Ministerio, y comparto con doña Luz que queremos tener por lo menos unas 2 semanas para poder leer y ver que quede un buen texto y poder salir de esto de una vez y tratar de que la mixta ojalá no sea tan tortuosa. Gracias, senador. Rodrigo. Luz. Claudia. No. Gracias. Señor ministro, si quiere. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a la senadora, a los senadores, pero en particular quiero agradecer a la senadora Bensperger en su presidencia, y a la suya también, porque sin la disposición de la presidencia no hubiese sido posible avanzar en un proyecto que para algunos era imposible, y que yo creo que hemos podido ir avanzando para reformar y modernizar sustancialmente el sistema notarial y de conservadores. Así que eso nada más, además de los esfuerzos comprometidos del equipo del Ministerio de Justicia, que van más allá de esta administración, sino que viene de un trabajo muy antiguo del Ministerio. Así que por eso es un momento significativo decir que se ha terminado por votar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro, también para los que están siguiendo esta discusión. Creo que con un proyecto que era difícil poder ponerse de acuerdo con las mayorías o el perfeccionamiento que se fue haciendo, hemos conseguido un proyecto que creo que le va a hacer bien al país, para los usuarios, para miles de personas que son usuarios de las notarías, conservadores, archiveros. Creo que avanza en su modernización, y lo mismo que decía al comienzo, ministro, y que concurrimos al menos un par de senadores de esta comisión, se vincula con también Desafíos País, que también esta comisión, con la misma seriedad, con la misma rigurosidad, disponible para enfrentar esa situación de la cárcel de alta seguridad y la legislación que avance también para hacerse cargo de este país, independiente de nuestras posiciones ideológicas, pero hay temas que le hacen bien al país. Eso, si no hay más palabras pedidas, hemos salido fortalecidos, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording.